كاشف الضياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين Seyyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Bienvenidos otra semana más a vuestro programa Recita el Corán, una cita semanal con la palabra de Allah, donde aprendemos juntos las reglas básicas de la recitación de Allah y alhamdulillah vamos sumando cada semana más reglas básicas y vamos profundizando poco a poco en la manera correcta de la recitación de la palabra de Allah. En el programa anterior hablamos de las reglas relacionadas con el alargamiento del sonido, con el mad, las letras del mad y las causas del mad, huruful mad y asbab al mad, y hemos estudiado varias formas. Hemos estudiado el mad al-tabi'i, el mad al-badal, مد العوض, مد العارض للسكون, مد اللين, المد الواجب المتصل y el jaiz al-munfasil, y nos quedaban algunas otras formas que hoy vamos a estudiar inshallah ta'ala y vamos a verlo. La última forma que nos quedaba es el mad al-lazim, el alargamiento necesario. Si es bien traducido, lo llamamos así cuando la letra del mad es seguida de una letra que lleva sukun original, no es un sukun ocasional, y la duración debe de ser 6 tiempos. Se llama lazim porque es necesario y necesario para todos los recitadores según todas las versiones de las lecturas, y nos surgen en este caso 4 formas de hacerlo, relacionadas con la palabra y relacionadas con la letra. La primera forma sería al-lazim al-kalimi al-muzaqqal, como vamos a ver en la siguiente imagen, cuando la letra del mad es seguida de una letra reduplicada que lleva shadda y están en la misma palabra, tienen que estar en la misma palabra. Ejemplo, waladdallin atuhajjunni fillah. Como veis, como notáis, lo alargamos durante 6 tiempos, 6 unidades de tiempo. Habíamos dicho que son harakat, es como si pronunciamos la letra 6 veces, una letra con vocal 6 veces. Dolin, es como se dice, es do, 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 do. Ese tiempo que te lleva la pronunciación de 6 letras con vocal, esa es la unidad de tiempo que hay que alargar. Y para todos los recitadores, para todas las versiones de lectura, coinciden en que tiene que ser 6 letras, por eso es necesario. Y a veces está en una letra y otras está en una palabra. Y también a veces está en una palabra con una letra reduplicada y a veces están con una letra con sukun normal, como vamos a ver en la siguiente imagen, al-lazim, al-kalimi, al-mukhaffaf, que significa que no es reduplicado, que es una letra muda pero sin reduplicación. Cuando la letra del mad es seguida de una letra que lleva sukun original, siempre hay que insistir que es original, no es ocasional, y están en la misma palabra, y eso solamente pasa en la versión del Imam Hafs en el caso de alana, que se encuentra en la sura 10, Surat Yunus, en el verso 51 y 91. Alana, alan, alan. Según si paramos o según si seguimos, ahí son 6 unidades de tiempo, 6 harakat, y este caso no se nos presenta, salvo en esta palabra que se repite 2 veces en la sura 10, que es Surat Yunus, el profeta Jonás. La siguiente forma de hacerlo es relacionada con al-harf, con la letra. Ahí hemos visto el mad del lazim cuando se trata de una palabra, cuando está la letra del mad con la causa del mad, que es sukun, reduplicado o normal en una palabra. Aquí también nos pasa o nos surge esta forma de hacerlo en las letras, y eso pasa en determinadas suras que se inician con las letras del alfabeto árabe. Como sabéis, los que habéis leído el Corán y los que os habéis acercado, hay ciertas suras, hay ciertos capítulos que se inician con las letras del alfabeto árabe. Y también hay dos maneras o 2 formas, unas llevan shadda y otras llevan sukun normal, como vamos a ver en esta imagen. Es al-lazim al-harfi
Al-mujaffaf, ahí está, hay una equivocación, tiene que ser mujaffaf porque no lleva shadda. Cuando la letra del mad es seguida de una letra que lleva sukun original y están unidas en una letra. Nos encontramos con este caso al inicio de ciertas suras, capítulos del Corán, tal como es Surat al-Baqarah, por ejemplo, la segunda sura del Corán, Alif Lam Mim, Surat Nun, Nun wal qalami wa ma yasturun, Surat Qaf, قاف والقرآن المجيد سورة ياسين ياسين والقرآن الحكيم. En la escritura se escribe como una letra, pero al pronunciarlo veis que ahí hay una letra del mad y hay un sukun detrás de esa letra en la misma letra, porque no se trata de una palabra, sino se trata de una letra y aquí hay que alargarlo 6 unidades de tiempo también. Nun, Qaf, Yasin, Hamim, Tasim. Hay que alargar el sonido 6 unidades de tiempo. Y también la otra manera o la otra forma, como hemos mencionado antes, es cuando se trata de una letra reduplicada. Son las mismas letras, pero cuando se encuentran se generan dos sukun, dos letras mudas, y hay que fusionar, como lo vamos a ver inshallah en el capítulo de la asimilación de dos letras, y se convierte en una shadda, alif lam mim. Sería alif lam mim. La mim primera es muda y la tenemos que fusionar en la siguiente y se transforma en una shadda, por lo tanto se convierte en una causa del mad. Cuando la letra del mad es seguida de una letra reduplicada con shadda y están unidas en una letra. No estamos hablando de palabras, sino estamos hablando de las suras o de los capítulos que inician con al-huruf al-muqatta'a, huruf al-hija, el alfabeto árabe. Nos encontramos con este caso en ciertas suras, son 29 suras que empiezan con las letras del alfabeto. Ejemplo de Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim. Esa mim lleva shadda porque había una mim sakina y otra con vocal, y tenemos que fusionar las dos letras idénticas en una y ponerle reduplicación, ponerle shadda, como lo dice la regla básica en el árabe. Tasim mim también, tasim mim, es ta, sin, mim. Aquí hay la fusión de los similares al mutaqaribain. Entonces, la nun sakina la hemos fusionado en la mim y se ha convertido en una shadda. Entonces es una causa del mad con la letra del mad anterior que la precede, y lo tenemos que alargar 6 harakat. Alif lam mim tasim mim. Y hay que procurar, como habíamos mencionado en el apartado de al-mad al-arad al-sukun, que hay que respetar los tiempos. Si se encuentran o se juntan dos alargamientos, dos mad en la misma palabra o en el mismo verso, hay que procurar de que sea la misma unidad de tiempo. No hay que alargar aquí más y después menos, sino tiene que ser la misma unidad de tiempo, y eso con la práctica, con el ejercicio, llegamos a entonar bien y llegamos a alcanzar esas unidades de tiempos correctamente establecidas por nuestros sabios de la recitación. Este es el bloque del alargamiento del sonido, el bloque del mad. Es un bloque muy importante que hay que practicar mucho y que varía también en función de los grados de la lectura. Maratib al-qira'a, si recitamos, como hemos dejado claro en el capítulo anterior, con el hadr, los tiempos van a ser más cortos. Si recitamos con el rango de al-tawassut o tadwir, sería un poquito más largo, y si se trata de la precisión, de tahqiq, sería muchísimo más largo. Lo único que siempre hay que ir respetando los tiempos. Cuando alargue aquí 6 de una manera, lo tengo que respetar a lo largo de toda la recitación. Hacemos un repaso rápidamente del alargamiento del sonido. Es alargar las letras del mad, que son el waw,
que lleva damma, waw sákina que lleva damma anterior, alif sákina que lleva fatha anterior y ya sákina que lleva kasra anterior, recogidas en wai, nu, hiha, nu, damma waw, hiha, kasra ya, ha, fatha, alif. Esas son las letras del mad y las causas del mad son el hams, tanto si es antes o después, y as-sukun, que tiene que ser después. Y hay 9 formas de hacerlo: mad tabi'i, que es original; mad al-badal, que es sustitutivo a lo que es la at-tanwin, la vocal doble que llevan los nombres en árabe; mad al-iwad, mad al-badal, que es cuando el hamza es anterior a la letra del mad; mad al-arid lis-sukun, cuando es un sukun ocasional a la hora de pararse al final de la palabra; mad al-lin también cuando se trata de waw ya sákina anteriormente precedida de una fatha, y también hay 3 maneras de hacerlo: mad al-jaiz al-munfasil, cuando es separado en 2 palabras, la letra del mad en una y la causa del mad en otra; y el muttasil cuando se trata de la misma palabra; y el último es el mad al-lazim, que hemos estudiado hoy. Tenéis que llevarlo a la práctica, como siempre insisto, de la mano de alguien cualificado, de algún recitador preparado en este caso, y que haya estudiado de la mano de un sheikh pues con sus respectivos diplomas y ijazas, para que sea nuestra recitación lo más precisa posible y lo más cercana a la recitación de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tomar apuntes de todo esto, y ahora pasamos a la siguiente letra. رتل معي Hablaremos de las reglas relacionadas con la letra ra, la R. La letra ra pasa por 3 estados según su vocalización o su orden en una palabra. En función de la vocal que lleva esa letra ra, si os acordáis, en el bloque de las características o los rasgos distintivos de las palabras, hemos hablado de cómo se entonan. Cada letra tiene un punto de articulación, makhraj al-harf, y aparte de su punto de articulación, a la hora de realizarse en ese punto de articulación, tiene una característica, tiene un rasgo distintivo que le distingue de otras. A veces salen atenuadas, otras veces enfatizadas, algunas con flujo de aire, otras con un susurro, otras con un sonido, otras con un silbato, otras con una carga de aire determinada, y hay algunas que varía su estado en función de su localización en la palabra o según la vocal que lleva. Hay algunas que siempre salen atenuadas, otras siempre enfatizadas, y algunas que a veces salen enfatizadas y a veces atenuadas, muraqqaqa y mufajama. Este es el caso de la letra R, la letra ra. A veces sale ra, mufajama, y a veces sale ra, muraqqaqa. Según la vocalización que lleva, según si es fatha, kasra o damma, y según dónde está localizada en la palabra, si es al inicio, si es en medio o al final, y en función de qué es lo que le precede. El primer estado por el cual pasa esa letra es el caso en los cuales la letra R es enfatizada, es mufajama. Hay varios estados, como hemos dicho: a veces sale enfatizada, mufajama, otras veces sale atenuada, y otras tenemos la opción entre las dos. El primer caso es el caso en los cuales sale mufajama, ra, con la boca llena, y es la primera regla o el primer punto de esta regla es cuando lleva la vocal corta fatha, ra, o la vocal corta damma, ro. Rabbana, Rabbana, Bismillahirrahmanirrahim, Rubama, Rubama yawaddu alladhina kafar. Cuando lleva damma o cuando lleva fatha es siempre enfatizada. No podemos decir Rabbana o Rubama. Eso sería un gravísimo error. Hay que enfatizarla siempre que lleve la vocal corta fatha o la vocal corta damma, ra, ro. Siempre que lo lleve, estando en el inicio de la palabra, en mitad de la palabra o al final de la palabra, siempre va a ser enfatizada. El segundo punto de esta regla es cuando es muda, lleva sukun, sákina, y es precedida de una fatha o precedida de una damma. La ra lleva sukun, pero la letra anterior que la precede lleva fatha o damma. Tarmi bishararin, tarmi, al-ghurfa,
ghurfa. Veis que la ra sale mufajjama, no hay que decir tarmi, tarmi, y eso hay mucha gente que por cuestiones de dialectos, como habíamos mencionado en el bloque de los puntos de articulación, pues tiene una pronunciación errónea porque prevalece el dialecto a las reglas básicas de la recitación. El tercer punto de esta regla sería en el caso cuando es muda sákina, precedida de una kasra, pero es seguida de una letra enfatizada. ¿Os acordáis en el bloque de las características de las letras? Que las letras del isti'la, de la elevación, son letras muy fuertes que influyen incluso en las letras que están antes o después. En este caso, aunque lleva sukun y es precedida de una kasra, como es seguida de una letra de elevación, isti'la mufajjama, también la tenemos que enfatizar. Hay 5 ejemplos en todo el Corán, es qirtas, firqah, irsada, labil mirsad, mirsada. Veis que la R tiene que salir enfatizada. Acordaos que siempre si va seguida de una letra del isti'la, y son estos 5 casos en todo el Corán, no hay otros casos similares. Y estamos siempre hablando de la versión del Imam Hafs, porque estas letras varían cuando estamos hablando, por ejemplo, de la versión del Imam Warsh, sobre todo en el bloque de la letra R, pues tiene unas reglas totalmente especiales o totalmente particulares para esa versión de recitación. El cuarto punto de esta regla sería cuando es muda precedida de una kasra, pero no original. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Esa kasra no es original, ¿por qué? Porque es hamzat wasl y hamzat wasl es sákina, pero cuando la palabra está en mitad de la frase y cuando la liamos o cuando la vinculamos con las palabras anteriores no se nota, pero cuando tienes que empezar, en árabe nunca se empieza con sukun ni se para sobre una vocal, siempre se para con un sukun y se empieza con una vocal, al revés. Entonces transformamos el sukun en una kasra, esa kasra no es original, entonces no afecta al estado de la ra. Irji'i en realidad es rji'i. Y cuando iniciamos la ponemos como hamzat qata', como una hamza con kasra, y no influye en el estado de la ra. El quinto punto de esta regla sería cuando la letra R, ra, es muda, sákina, al final de una palabra y es precedida de una letra muda, sákina, o sea, que tiene una letra anterior, sákina, precedida de una letra muda que no sea la ya, cuidado, precedida de una letra que lleva fatha, wal asr, khusr. Veis que está precedida de una letra con sukun y ella lleva sukun porque nos paramos sobre ella, pero ese sukun está precedido con una fatha o con una dhamma, no con una kasra. Ahí también hay que enfatizarla, Esto tenéis que tomar apunte de todo esto y luego lo que determina la recitación correcta es la práctica. Esto es la parte teórica, insisto y siempre lo voy a decir, la parte teórica sin la práctica no nos vale absolutamente nada. Y todo esto se alcanza, alhamdulillah, con el ejercicio. Cuanto más recites el Corán, cuanto más ejercites tu lengua a la hora de pronunciar correctamente, a la hora de esforzarte para alcanzar ese nivel de perfección, porque siempre hay que recordar que se trata de la palabra de Allah. Lo que tenemos entre manos cuando tú te pones a recitar este sagrado libro, tienes que tener en mente que esto es la palabra divina y tienes que recitarlo tal como se lo reveló Allah a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Estas reglas no son inventadas, sino son la manera correcta con la cual nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lo recitaba y así nos lo enseñó a nosotros. Este es el primer caso, el caso en el cual está la letra ra enfatizada, mufajjama. También tenemos otro caso, o otro estado por el cual pasa, y es el caso de ser atenuada. Casos en los cuales la letra R es atenuada muraqqaqa, cuando es vocalizada con una kasra. Eso siempre. Si la R lleva kasra en todo el Corán, siendo al inicio de la palabra, en mitad de la palabra o al final de la palabra, esa letra tiene que ser atenuada siempre.
una letra que lleva kasr y ese kasr es lazim, original y pegado a ella siempre, no varia, esa R tiene que ser atenuada. Rizqa, ri. ¿Veis la diferencia? Rahmani, rizqa. Rijalun, rijalun la tulhihim, rijalun la tulhihim. Perdonad la voz porque estoy totalmente afónico, pero se nota el grado de la enfatización y el grado de cuando tiene que ser atenuada. Ri y ra hay muchísima diferencia. Hay que elevar totalmente la lengua cuando la tenemos que enfatizar y hay que inclinar la lengua para abajo cuando se trata de atenuarla. Entonces, el primer punto es cuando lleva kasra y esa kasra es original. El segundo punto es cuando es muda al final de una palabra y es precedida de una kasra. Cuando tenemos que pararnos sobre la palabra, esa vocal se convierte en un sukun. Si la letra que le precede lleva kasra, ahí tenemos que atenuarla. Al-muddathir. Ya ayyuhal muddathir. Fa'anzir. Fakabbir. ¿Veis que hay una diferencia entre la asr, khusr y muddathir, anzir, kabbir? Totalmente diferente. La otra es totalmente enfatizada y esta es atenuada. El tercer punto sería cuando es muda, la letra R es muda en mitad de una palabra y es precedida de una kasra original, pero seguida de una letra atenuada. Fir'aun. En el anterior era la letra del isti'la, mufajjama, qirtas. Qirtas, aquí es Fir'aun. Al-ain, si os acordáis, os había avisado de que todas las reglas están relacionadas, sobre todo el punto de los puntos de articulación, maharij al-huruf y sifat al-huruf, los rasgos distintivos, porque te hacen falta en las otras reglas. Fir'aun, al-ain, la letra ain, es una letra del istifal, una letra atenuada, entonces no afecta al estado de la ra. Mirya, al-ya, lo mismo. Fir'aun es diferente que qirtas. Merrusad, porque la sad es harf isti'la y ha influido y ha afectado al estado de la pronunciación de la R. Cuando es muda, precedida de una letra con kasra, pero seguida de una letra que es atenuada, en este caso también es atenuada la letra R. El cuarto punto de esta regla es cuando es muda, siempre hablando de la letra ra, y es precedida de la letra ya. Y esa ya también tiene que ser muda. Ejemplo, khair, khabir, 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 khair, khusr, asr. Y aquí, khair, khabir. Siempre que encontréis una ya sákina, tanto si es sukun vivo, sukun hay o sukun samit, lleva sukun o es ya de vocal larga, eso es motivo para atenuar la letra R cuando tiene sukun y esto es importante a la hora de llevarlo a la práctica. El quinto punto relacionado con esta regla es cuando es muda la letra R precedida de una letra atenuada, muraqqaqa y sakina, y esta misma precedida de una letra con kasra. Hijr, hijr, sihr. Veis que la letra R es sakina, precedida de una letra con sukun. El sukun es el estado más débil por el cual puede pasar una letra porque es muda, no tiene vocal y no tiene fuerza, entonces no afecta. Aunque esté en el medio, no puede alterar la atenuación o la enfatización de la letra que estamos tratando. Y la kasra es también motivo de atenuación, entonces en este caso, aunque haya una separación entre la letra R muda y el kasra, no ha llegado a afectar y tenemos que pronunciarla atenuada. Hijr, hijr y sihr. Khusr, acordaros siempre, para hacer la diferencia entre la enfatización y la atenuación. Hijr, khusr. ¿Veis? La R cuando es enfatizada tenemos que elevar incluso la lengua al paladar blando y cuando es atenuada tenemos que inclinarla para abajo. Esto son los dos estados por los cuales pasa la letra R a la hora de la recitación, el estado de la enfatización y el estado de la atenuación, y también tenemos un tercer caso que es entre los dos casos, como vamos a ver en la siguiente imagen, casos en los cuales la letra R puede ser atenuada
o bien enfatizada. Eso según pequeños detalles. El primer punto de esta regla es cuando es muda, precedida de una letra enfatizada, mufajjama. Acordaros con los términos en árabe porque es importante. Cuando es sakina y seguida, precedida de una letra mufajjama, enfatizada, sakina también, muda, y esta misma precedida de una letra con kasra. ¿Veis? En la imagen tenemos el qitr, R, sakina. At-ta es una letra enfatizada que influye en el estado de la pronunciación de la R, pero está precedida de una letra con kasra. Aquí tenemos la opción de enfatizarla o atenuarla, porque entra en los dos casos. Este caso afecta solamente a dos ejemplos en todo el Corán, estas dos palabras, qitr y misr, udkhulu misr y udkhulu misr, lo podéis hacer de las dos maneras. El segundo punto de esta regla es cuando es muda en mitad de una palabra y es precedida de una kasra, pero seguida de una letra enfatizada que lleva kasra. Aquí es al revés. Es precedida de una kasra, pero no separada, sino seguida de una letra enfatizada con kasra. Solo hay un único ejemplo en todo el Corán, que es firqin. فكان كل فرق كالطود العظيم en Surat Ash-Shu'ara. Firq. Cuando nos paramos, volvemos a la regla anterior. Cuando es con kasra, aplicamos la opción de enfatizar o atenuar, pero cuando nos tenemos que parar, cuando recitamos firqin, puede ser atenuada o enfatizada, firqin o ferqin. Pero cuando te paras, firqo, ahí tenemos que enfatizar porque el qaf no lleva kasra, sino lleva sukun, y esa es la observación que teníamos que tener en cuenta. Cuando marcamos una parada en esta palabra, aplicaríamos el tercer punto de la primera regla, porque esa kasra que llevaba al qaf se elimina con el sukun. Nunca nos paramos en una palabra en árabe con vocal, siempre nos paramos con sukun, entonces se elimina esa kasra. Esa kasra era el motivo de la atenuación o de la elección entre enfatizar o atenuar la letra N. Tres estados o tres casos por los cuales pasa la letra R, enfatizar, atenuar, o los dos tenéis que llevarlo a la práctica siempre de la mano de alguien cualificado. Hay que ejercitar mucho la lengua, inshallah ta'ala, y esto se transforma en algo automático. Cuando estás recitando, en principio, cuando aplicas una nueva regla, tienes que estar pendiente de los detalles que hemos mencionado rápidamente. Tampoco el tiempo permite extenderse mucho en este aspecto, pero con el tiempo eso se convierte en una cuestión automática. A la hora de recitar, cuando estoy recitando correctamente, no es que estoy pensando en estas reglas, no, la lengua se adapta. Tu manera de entonar se adapta a estas reglas. ¿Por qué? Porque el Corán está revelado tal cual. El Corán está revelado mujawwad, como hemos mencionado en el hadith del profeta sallallahu alaihi wa alihi. Inna Allah yuhibbu an yuqra al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil. Allah le agrada y le complace, le gusta que se recite el Corán tal cual, con la misma frescura y con la misma belleza y con la misma melodía con la cual ha sido revelado nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cosa que quiere decir que todos los detalles que estamos estudiando, que estamos compartiendo en este espacio, así fueron revelados a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces tú, cuando te adaptas, cuando ejercitas esa lengua a la hora de recitar, todo se adapta, todo se convierte en una cuestión automática y no te tienes que fijar y estar pendiente si aquí lleva kasra adelante o lleva sukun o es precedido de una letra atenuada o enfatizada. Todo sale automáticamente porque te has esforzado en sublimar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y en valorar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y darle esa sacralidad que debemos de tener presente siempre con nosotros. Esperemos, inshallah, que os haya sido de beneficio este capítulo. Insisto en que tenéis que llevarlo a la práctica y mucho, y inshallah seguiremos con más reglas, profundizando cada vez más. Cualquier duda que tengáis y cualquier sugerencia y cualquier crítica, por favor, hacérnosla llegar a través del email
que estáis viendo ahora en pantalla. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos veremos la semana que viene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.